Dios bendiga a nuestra hermana Daniela, ¿ves? Dios le bendiga. Está dando testimonio de que, y nuestro hermano Manuel también, que son los que están recién bautizados. Amén. Hebreos capítulo 1, bueno, en el programa Conversando las Escrituras por la mañana estamos estudiando el libro de Hebreos, ya vamos en el capítulo 10, amén. Yo estoy mandando los videos por YouTube para que ustedes los puedan seguir, amén. Y eso es lo importante, amén. Porque si se lo pierden en la mañana, si no son buenos para levantar temprano, amén, los puedan ver un poquito más tarde por YouTube o en el programa, cierto, que queda grabado en Facebook. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? No para hacerme famoso yo. Porque en Facebook están borrando los videos. Están borrándolo. Entonces, estoy incursionando en otras aplicaciones para que así ustedes puedan también llegarle al alimento. Eso es lo importante. La tarea mía como pastor es que ustedes se alimenten. Amén. Me alimente yo y se alimenten ustedes. Amén. Faltan muchos hermanos. En la mañana me voy con José, nuestro amigo José. Y me dio hasta la mano que venía. Pero bueno, cuando uno promete, hermano, me dice a mí, pastor, si yo voy a estar ahí, no me está diciendo a mí, por este caso. ¿Amén? No se está comprometiendo conmigo, se está comprometiendo con el Señor. Y a veces falta ese poco de temor y más que nada en los creyentes. ¿Amén? Más que nada en nosotros los creyentes. Bien, ¿lo tenemos todo? Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Amén. a quien constituyó heredero de todo. Amén. Y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, tu palabra está delante de nosotros. Señor, míranos en esta hora, somos solamente barro, Padre Celestial, hijos tuyos que queremos aprender más de ti, a conocerte, Señor, para poder así, de esta manera, ir creciendo espiritualmente, apartándonos, Señor, de las cosas que nos dañan, siguiendo el camino y la senda de la verdad y de la justicia. Ayúdanos a entender tu palabra, háblanos en esta tarde, que no sea la voz del hombre, Señor amado, porque la voz del hombre turba, pero la voz suya, Señor, aleluya, es como lámpara, Señor, como dijo David, que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, te pedimos, háblanos en esta hora, por amor de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, a su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde de día sábado. Sábado 10. Amén. Ya ha avanzado este año y estamos a punto, a puertas de un nuevo año. La gente se prepara, ¿cierto? El paganismo celebra la mal llamada Navidad, ¿verdad? Sí, verdad. Donde al paso de los años se ha convertido en una fiesta más pagana todavía. Es verdad. Si era pagana al principio, más pagana, y ahora materialista, ¿verdad? Donde se hace participar los niños en esas fiestas, como la otra fiesta, ¿cierto? La de Halloween que tiene el mundo, Es verdad. que ya pasó. Y la mente de los hombres ya se está cauterizando, se ha ido cauterizando poco a poco. El diablo ha hecho su trabajo, ha hecho su pega, que es la que tiene que hacer. El problema es que la iglesia no está haciendo su trabajo. Amén. Ese es el problema. El diablo está haciendo su pega y nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Amén. Me gozaba un poco con mi esposa porque me decía que estaba ella ahí dentro y le habló a una señora, me mandó hasta el teléfono, el nombre, porque ella quería congregarse en un lugar, y eso sabe que es maravilloso, y no porque sea mi esposa. Voy a exaltar la labor que ella hizo, como ya lo hacía también. De repente nos enfermamos y caemos en lugares, ¿cierto?, el hospital, y ahí también tenemos que hablar. Amén. No nos vamos a quejar. Amén. Porque algunos cristianos se van a quejar a los hospitales. No, háblele de Cristo, por algo Dios lo llevó allá. Amén. Y esa es la labor en todos lados. Nosotros, hermanos amados, tenemos que capturar la atención de la gente por medio de la palabra. Para eso estamos. No espere estar en este lugar para predicar. Amén. Es más difícil predicar allá que acá. Sí, Señor. Amén. Entonces, la señora le dio su número de teléfono, su nombre. Bueno, y la vamos a incorporar. Y si Dios quiere añadirla a este lugar, gloria al Señor. Pero igual la vamos a
administrar la palabra del Señor. Esta carta, hermanos amados, tal como reza a los hebreos. Amén. Eso quiere decir que está dirigida a ¿quiénes? A los israelitas. Porque los hebreos, o los judíos y los israelitas, son el mismo personaje. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos se encarga, lo que quiere hacer el escritor, en resumen, es mostrar que Jesús es Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A aquellos que, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Esta carta intenta llegar a aquellos, cierto, que tenían otra visión con respecto, porque ellos tenían el pacto antiguo. Ese pacto, cierto, que fue hecho por medio de sangre de animales. Amén. Ese pacto que se hizo a través de la circuncisión en el prepucio del varón a los 8 días de nacido. Se le llevaba al templo y se le cortaba el prepucio, ¿verdad? Amén. Que se llamaba la circuncisión. Sí, amén. Amén. Entonces ellos estaban claros que ellos estaban en el reino ya. Con ese pacto ellos daban por sentado que ellos estaban en el reino. De hecho, se lo dijeron a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, amén, ¿verdad? Y nunca hemos sido esclavos. Jesús le dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, sí. Amén. Ellos estaban conformes, ellos estaban, como le digo, asentados que ya estaban en el reino. Amén. ¿Ah? Pero la Escritura nos habla, ¿cierto?, en el mismo Antiguo Testamento, que la impiedad del hombre era imposible poder alcanzar a Dios por la impiedad existente en el hombre. Amén. Si bien es cierto, vemos a varios hombres que fueron llamados justos en el Antiguo Testamento, como Lot, el justo Lot, como Noé, como Job, ¿verdad?, contemporáneo de Moisés, como Moisés, ¿cierto?, el hombre más manso de la tierra, amén, como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esa justicia que se le denomina por la Escritura, que Dios la denomina como justo, esa justicia no alcanza para la vida eterna. Amén. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el hombre estaba condenado. Amén. El hombre estaba sujeto a la condenación y el hombre por sí solo era imposible que entrara al reino de los cielos. Imposible. Entonces, estos hebreos, los israelitas o los judíos, como usted quiera llamarle, estaban conscientes en sí mismos que el reino de Dios le pertenecía. Amén. Y por eso usted se fija el mensaje que ocupa Juan y después luego Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Ya? En esta inquietud, un hombre, un sacerdote, ¿verdad?, un maestro de la ley, inquietado, ¿cierto?, por este hombre que apareció de la noche a la mañana, ¿verdad?, por ahí en Nazaret, ¿verdad?, haciendo milagros, hablando del reino, haciendo señales. Se acercó de noche para ver. Tenía una inquietud, este hombre llamado Nicodemos. Amén. Y se acerca de noche porque era un rabino. Era un rabino y a los rabinos se les tenía prohibido juntarse con Jesús. Amén. Y menos rebajarse en estatura. Era una traición prácticamente. Pero vemos dos hombres que pertenecían al Sanedrín y que eran principales, por ejemplo, Jairo, y en una ocasión, viéndose en una situación totalmente adversa y grave, su hija estaba a punto de morir, hincó la rodilla y le pidió al Señor que fuera a su casa y sanara a su hija. Al igual que este hombre llamado Nicodemo, no tenía una gravedad exterior, pero sí tenía una gravedad en el corazón. Amén. Había algo en Nicodemo que no le cuadraba. Amén. Entonces llegó de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, sabemos, o sea, no era él solo, porque también la Biblia nos da a conocer con respecto a José de Arimatea, ¿verdad?, que también pertenecía al Sanedrín, un hombre rico, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Amén. Entonces la respuesta de Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Y luego él le replica, ¿cierto?, cómo el viejo se iba a meter en el vientre de su madre, iba a volver a nacer. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar. Amén. Sí, Señor. Quedó más confundido. Amén. Amén.
Entonces él pregunta cómo puede hacer esto. Y bueno, y ahí Jesús le da la explicación, lo lleva, ¿cierto?, al tema de cuando sucedió allá en Números la muerte de los israelitas cuando eran picados, ¿cierto?, por la serpiente, eran mordidos por la serpiente, el veneno, ¿cierto?, los mataba. Y Nicodemo, perdón, Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto que siempre se recitaba en las calles. Siempre me acuerdo yo cuando era del otro lado, cuando era de la otra vereda, lo escuchaba y no lo entendía. No lo entendía. Hoy día doy gloria a Dios porque puedo entender. Entonces, hermanos amados, este pueblo de Israel que no recibió al Señor en su gran mayoría, sí, un remanente lo recibió, Simeón, Ana, podemos ver varios personajes que están insertos ahí en el Evangelio en 4 tomos, que sí recibieron a Jesús, pero la mayoría no, porque la mayoría pidió a Barrabás, incitado, ¿cierto?, por el Sanedrín, incitado, porque recuerde que había una amenaza, el que confesaba que Jesús era el Cristo o el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Ahora, hoy día si yo lo expulso a usted de aquí, usted se va a otra iglesia, ¿verdad? Me echó al pastor y me voy por otro lado. Ser expulsado de la sinagoga no era eso. No era que usted podía ir a otra sinagoga. No. Era que a usted se le cortaban todos los puentes. Amén. Si usted tenía un negocio, no había capital. Le cerraban todos los puentes. Nadie le compraba, ni usted podía comprar. Era una táctica que era como una mafia, ¿cierto? El Sanedrín era una mafia en el fondo, porque la religiosidad siempre ha sido una mafia. Amén. ¿Ven? Hasta el día de hoy. Entonces, el escritor de Hebreos, que escribe esta carta aproximadamente entre el año 64 y el año 68 después de Cristo, quiere dar a conocer quién es Jesús. Este Jesús que muchos dijeron, bueno, no, este Jesús es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no está su hermano y su hermana con nosotros. ¿De dónde saca estas cosas? ¿De dónde ha aprendido si este no tenía letra? Porque tenían que pasar, ¿cierto? Los escribas, los fariseos tenían que pasar por el Sanedrín para ser educados conforme a la ley. Ellos podían hablar de la ley porque ellos tenían la ley. ¿Amén? Ellos eran los encargados de enseñar al pueblo. En la constitución que Dios hizo, al darle la ley, recuerde que colocó reyes y sacerdotes. Y los sacerdotes se encargaban de la parte espiritual del pueblo. Amén. Entonces los únicos autorizados eran los sacerdotes. Amén. No había otra autoridad. Entonces esto a ellos les parece raro. Y este escritor que se dice que es Pablo, yo creo que sí. Aquí hay una disputa entre los entendidos, pero por la manera que él escribe y por la revelación que él recibió, yo creo que es Pablo. Amén. Entonces, en los dos primeros textos hay muchos años. Aquí, fíjese. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antiguo Testamento. ¿Ah? Hay años, ¿ves? Hay años. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. ¿Por qué tuvo Dios que hablar por medio de los profetas, a los padres? Porque recuerde que el sacerdocio, si usted va al libro de Oseas, se corrompieron. Amén. Se corrompieron los reyes, se corrompieron los sacerdotes, se corrompió el pueblo. Amén. Era un caos. Usted lee Jeremías, lee Isaías, ahí Dios fustiga, ¿cierto?, el pecado de Israel, la ironía que tenían ellos, la hipocresía que había en el pueblo. Dios la fustiga a través de todos sus profetas. Y en el libro de Oseas, Dios le hace una advertencia, y ya más que una advertencia, un juicio al sacerdocio, y le dice, por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo te echaré del sacerdocio. Amén. Y también me olvidaré ¿de qué? De tus hijos. Por eso es que el sacerdocio levítico se termina. Esto hay que tenerlo muy claro para aquellos que hoy día suelen cobrar el diezmo. Es verdad. Ojo con esto. Amén. Porque hoy día en muchas iglesias suelen cobrar el diezmo. Los diezmos los recibían los levitas y era por orden de Dios. Amén. Era un mandato. Sí, Señor. Amén. Pero el sacerdocio levítico caducó. Amén. Sí, Señor. De hecho, cuando Jesús llega, no está el verdadero sacerdocio levítico. Ya años atrás ya había caducado. Así es, amén. Ya lo había caducado el Señor. Y por eso Jesús tuvo que bautizarse. No porque él pecó,
sino porque él toma cumplimiento de la ley sacerdotal, donde el sacerdote era bañado, se le colocaba la ropa sacerdotal y empezaba a trabajar en su ministerio. Amén. Amén. Para que usted lo sepa, eso es para conocimiento bíblico. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque muchos dicen, no, que ahí metió la parte humana y la parte divina para que nosotros también. No, no. Jesús no se bautizó por pecado, porque si hubiera bautizado de esa forma, nosotros estamos fritos. Es verdad. Estaríamos de más, nos vamos, cerramos la puerta y nos vamos para la casa, porque no sirve lo que hizo Cristo. No, se bautizó porque Él cumple la ley sacerdotal. Sí, Señor. Amén. ¿Ah? Entonces, hermanos amados, Dios habla a los padres por medio del profeta, pero ahora es categórico el escritor y le dice ahora hablado por Cristo, por el Hijo. Cristo, cuando se refiere al Hijo, se refiere a Cristo, no se refiere a una segunda persona. Se refiere al Dios manifestado en carne, que lo va a ir revelando a través de los capítulos siguientes, va a ir mostrando quién es Jesús. Y aquí dice, ¿por medio de quién? Dice que fue constituido heredero de todo, por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. Es verdad. ¿Eh? Sí, Señor. ¿Y quién es que? Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Sí, Señor. Y aquí está hablando que Cristo fue el que creador. hizo el universo. Es verdad. El creador. O sea, esos son detalles importantes que nosotros debemos considerar para nuestra fe. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien escuche, sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. Él lo hizo. ¿Ah? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor. Ya. Aquí en este capítulo, o sea, versículo 3, exalta la condición. Amén. Recuerde que Dios se ve. ¿Dios se ve? No. No. ¿Por qué no se ve Dios? Dios está aquí, Amén. pero no se ve. Sí, Señor. ¿Por qué no se ve? Porque es, por ahí lo escuché, porque es espíritu. Amén. Los espíritus no se ven. Sí, Señor. Amén. Entonces la calidad que Dios tiene es espíritu. Amén. Amén. Entonces se tenía que apropiar para venir a la tierra, tenía que apropiarse de una imagen para que lo vieran. Es verdad. Eso es lo que recita el salmista. Sacrificio no quisiste, Sí, Señor. más me apropiaste el cuerpo. Para poder venir a hacer lo que aquí dice en la segunda parte de este verso 3, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Sí, Señor. Amén. se sentó a la diestra de la majestad, ¿dónde? En las alturas, no se sentó aquí al lado. No. Se sentó en el trono, en el poder. Por eso es que Juan, cuando ve Juan y sube, ¿cierto? Allá a los cielos, en el capítulo 4, si no me equivoco, de Apocalipsis, dice que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Si Dios es espíritu, ¿quién es que estaba sentado ahí? Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Amén. Entonces, aquí, en este puro verso, está el recorrido total de Jesús. Amén. Se manifestó en carne, cumplió su ministerio, murió por el hombre, resucitó y se sentó. Amén. En el puro verso 3. Sí, Señor. Aquí está todo el evangelio. Gloria. Qué maravilloso ese Señor. A ver. Entonces, ahora, usted sabe que en el Antiguo Testamento los ángeles tomaron mucha... a ver, ¿cómo es la palabra? Participaron mucho los ángeles. Amén. Entonces los judíos tenían una admiración por los ángeles. ¿Ah? Los miraban ciertamente más alto. Y de hecho, el salmista cuando escribe con respecto al hombre, a la creación del hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Es verdad. O sea, si bien es cierto, los ángeles en el Antiguo Testamento tuvieron mucha participación. ¿Amén? Pero en el Nuevo es otra la participación que tienen los ángeles. Cuidado. ¿Amén? Cuidado. Porque ahora vino el dueño de casa a hacer él la operación, no los ángeles. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sí, Señor. Jesús no es un ángel, Es verdad. aunque en la antigüedad se manifestaba como el ángel del Señor, Sí, Señor. ¿verdad? Y lo vemos en la antigüedad. Habló con Manoah, ¿cierto? El papá de Sansón, ¿verdad? Y por ahí en varias manifestaciones peleó con Jacob ahí en el vado, ¿cierto? Así se manifestaba como el ángel del Señor. Sí, Señor. Amén.
Pero aquí el escritor dice que Jesús es superior. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue engendrado. Los ángeles fueron creados. Por eso que aquí hay una superioridad. Sí, Señor. A ver, y en esto, por eso que los testigos de Jehová dicen que Jesús es el ángel Miguel. No. Ahí se equivocan. Aquí rotundamente, con estos versos de Hebreo, le mata la doctrina a los testigos de Jehová Es verdad. y a los mormones. Porque dije claramente que los ángeles sí en la antigüedad tuvieron participación. Pero desde que la gracia comenzó, ya los ángeles tuvieron muy poca participación. Es verdad. Cierta participación. ¿Amén? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es verdad. Sí, Señor. ¿A quién? A ninguno. A ninguno. Por eso hay que hacer la pregunta del escritor. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él por padre y él me será por hijo. ¿Refiriéndose a qué? A Cristo. Ahí está refiriéndose a Cristo. Si no, vamos al nacimiento de Cristo, ¿cierto? Vamos allá, donde los ángeles, perdón, donde los pastores, ¿cierto? Guardaban los rebaños, de repente vieron la aparición de ángeles que le dijeron gloria a Dios en las alturas, Amén. ¿cierto? Y paz y buena voluntad para con los hombres, Sí, Señor. no a los hombres de buena voluntad, Para- como transformaron. Es verdad. Sí, Porque usted tenía buena voluntad para servir al Señor, Señor. No. yo tampoco. Dios colocó la voluntad en mí. Amén. Amén. Y porque Dios coloca la voluntad de Dios, usted está aquí. Es verdad. Sí, El que no tiene voluntad no está aquí. Amén. No ha entendido. No, yo soy cristiano, pero no tiene voluntad de servir al Señor. Amén. No es que yo quiero servirlo a mi manera. Bien, sírvalo a su manera, a lo Frank Sinatra. Exacto. My way. ¿No? Pero no es a esa manera, ni a la manera de Juan, ni de Pedro. Es a la manera de Cristo. Sí, Señor. Amén. ¿Amén? Entonces, hermanos, aquí revela el Salmo 2 con respecto a Cristo, ¿verdad? Que ahora lo trata de hijo. Ahora, ¿por qué hijo? No porque sea una segunda persona. Hijo porque fue engendrado y porque se manifestó en carne. Sí, vamos a llegar por ahí al capítulo 8 cuando lleguemos. Y vamos a entender esto con plena claridad, hermanos amados, Sí, Señor. porque es importante este libro de Hebreos. ¿Sabe por qué me gusta tomarlo? Porque tiene mucha información para nosotros como iglesia en cuanto a cosas que, por ejemplo, los cultos que se hacían antiguamente en Israel. Nosotros tenemos una especie de culto a nuestra manera, porque nosotros somos latinos, somos de esta parte, ¿cierto? No somos orientales, tenemos una manera de culto, y a veces es muy parecido al culto de nosotros que hace la Iglesia Católica. Es verdad. Es muy parecido. Porque lamentablemente traemos una herencia, arrastramos una herencia casi similar. O fíjese cómo se constituye la autoridad, por decirlo así, en la iglesia evangélica. El obispo, los pastores y los diáconos. Es verdad. Jerarquía. Y la Biblia no habla de jerarquía. Amén. Amén. ¿Eh? Ojo con eso. Sí, Señor. Y como querían un poquito más grande, ahora se pusieron apóstol. Más arriba. Porque el cargo de obispo le quedó chico. Les quedó chico. Sí, Les quedó pequeño. ¿Ah? Entonces, apóstol. ¿Cómo diría yo el apóstol José Pérez? Aleluya. Ah, Señor. Entonces, hermanos amados, Jesús es superior a los ángeles porque fue engendrado y porque es el Hijo de Dios. Sí, Señor. No es una segunda persona, es el Hijo de Dios. Es Dios manifestado en carne. Y otra vez dice, cuando introduce, escuche, al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice? Adórenle. ¿Quién es? Todos los ángeles de Dios. Amén. ¿Ve? Si fuera menor Jesús, ¿cómo van a adorar al menor? Es verdad. Es absurdo. Con esto comprueba que Jesús es superior. Amén. Señor. Amén. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Sí, Señor. ¿El cetro de qué? De tu reino. De tu reino, aleluya. O sea, no se equivocaron los magos cuando llegaron, ¿cierto?, a Israel preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Sí, Señor. El único que se puso nervioso fue Herodes, Herodes. Sí, Señor. porque él no podía haber otra autoridad más que la de él. Recuerde que Herodes mató a su esposa, mató a sus cuñados, Amén. porque cuando él veía amenazado su poderío, él lo eliminaba. Él era como en el tiempo de aquí la dictadura, cuando había una piedra en el zapato. Había que sacársela a ver, ¿o no?
Y ahí desaparecía la persona. Y en todo rango, no es solamente la dictadura, la política es así, Es verdad. hasta el día de hoy. Ahora no lo eliminan, pero les cortan el trabajo. Sí, señor. Así que no vengan los que dicen que son demócratas, que es diferente la dictadura a la democracia. No, No. es lo mismo, es la misma mafia. ¿Amén? Amén. Estorbó, hay que sacarlo. Entonces, habla de tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de ¿quién? De tu reino. ¿De cuál reino? Del reino de Cristo. Amén. Aquí está la exaltación. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Más que a los... Es verdad. Sí, ¿Eh? Él era especial. gloria. Era un hombre diferente. Pablo lo describe de esta manera. Dice, el primer Adán, ¿de dónde era? De la tierra. Y el segundo Adán era del cielo. Por eso que le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Amén. Y esto confundió más a Nicodemo, porque como estaba hablando con él y está diciendo que está en el cielo. ¿Eh? Gloria al Señor. Amén. Entonces, es mayor, ¿por qué? Porque lo exalta, lo unge Dios. Y ahí tendríamos que ir al bautismo de Jesús, ¿verdad? Vamos al Jordán y miremos lo que sucede. Cuando Jesús sube del agua, dice Juan, el relato, que él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Como de paloma, perdón. Como de paloma. Amén. Y la voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Por eso que yo siempre digo, Juan no se equivocó cuando mandó a los dos discípulos a preguntar si era él o esperábamos a otro. Amén. No estaba equivocado, ni estaba turbado, ni tampoco tenía depresión. Es verdad. Porque hay que leer bien la escritura. Sí, señor. ¿Ah? Juan no tenía depresión. Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Sí, señor. Amén. Porque recuerde que cuando fue María y le saluda a Elizabeth, Juan fue lleno. Así que no estaba equivocado, no estaba turbado. Juan sabía que él iba a morir. Cuando le dijeron, no, y el que tú bautizaste allá en el Jordán hace más discípulos y bautiza más que tú. Aunque Jesús no bautizaba, dice el escritor. Dice, es necesario que yo mengue y él crezca. Sí, señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Amén. Y tus años no acabarán. Amén. ¿Habla de qué? Eternidad. Sí, señor. Amén. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y pregunta el escritor, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Esa es la labor que cumplen. Son ministros para a nosotros auxiliarnos. Amén. Amén. Esa es la labor. Ellos no predican el evangelio. Por eso que el ángel Morón y el otro ángel que le fue a decirle a Joseph Smith que vaya y desenterrar unas planchetas por ese lado ahí del río, eso es del diablo, mentira del diablo. ¿Amén? Sí, señor. Y que el libro Mormón me va a venir a perfeccionar la escritura, más basura todavía. Es verdad. Sí, señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más Amén. cortante que un espada filo. Amén. Tu palabra es verdad, dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. O sea, este libro, con este libro que usted tiene ahí en su mano, basta y sobra. Amén. No necesito ningún libro anexo, Es verdad. Sí, a menos que sea de algún estudio que esté aquí adentro. Es verdad. Pero si está fuera de aquí, No. quémelo. Para cuando sea invierno, quémelo para que le dé calorcito. Para lo único que le puede servir. Un ratito, ¿no? ¿Amén? Entonces, hermanos amados, claramente el escritor deja en claro que Jesús es más que los ángeles. Amén. Ahí ya es contundente. No hay duda en el capítulo 1 de Hebreo que el Señor sienta un precedente para todos aquellos que tienen duda. Por si acaso se le aparece un ángel por ahí Es verdad. y le va a predicar un evangelio, porque recuerde que el mismo apóstol Pablo dice, si uno de nosotros
o un ángel os predicare otro evangelio, el cual nosotros no hemos predicado, el tal sea anatema, maldito. Sí, Señor. ¿Amén? Ojo con eso, no sé, porque hay algunos que ven visiones. Yo puedo tener una visión, pero tengo que llevarla a la escritura. Amén. Yo puedo tener un sueño, pero tengo que llevarlo a la escritura. Esta es la que manda. Porque a veces el diablo puede querer turbarlo. Sí, Señor. Recuerda que también tiene poder. Sí, pues. Y por eso que a veces en el Antiguo Testamento Dios permite. ¿Cierto? Para ver cómo reacciona usted. Si está claro o no está claro con la escritura. Ciertamente el derramamiento del Espíritu Santo, Joel dice, los ancianos soñarán sueños, verán visiones. Sí, aleluya, gloria al Señor. Pero el mismo apóstol Pablo dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. El que tiene un sueño, cuente el sueño. Yo soñé que el hermano Álvaro se murió. Era de Dios el sueño. Pero si hubiera soñado que el hermano Álvaro se sanaba y hubiera muerto, ¿qué me hubieran dicho ustedes? No era el Señor. Por eso tenemos que analizar. Amén. No disparemos a tonta y a loca. Amén. Hay cosas que Dios revela, si eso yo no estoy en contra de eso. Pero debemos estar seguros, porque no nos vamos a turbar. Es verdad. Amén. Cuidado. Como donde nacieron, ¿usted sabe dónde nacieron los testigos de Jehová? Fue un hombre que profetizó que el año 42 Cristo venía, y la fecha, el día y la hora. Ojo. Sin embargo, se contrapone lo que dice la Escritura. El día y la hora nadie lo sabe. Es verdad. ¿Y qué sucedió? La gente que lo seguía empezó a vender sus casas, empezó a vender sus bienes, todo. Y todos esperaron el día y nunca llegó hasta el día de hoy día. Entonces la gente defraudada, esa gente defraudada, la que quedó, ¿cierto? Fundaron dos conglomerados religiosos, que son hoy día los adventistas del séptimo día y que son los testigos de Jehová. Es verdad. Que usted sepa. De ahí nacieron los testigos de Jehová y los adventistas. Amén. Entonces, hermanos amados, los ángeles solamente son espíritus ministradores, no administradores. Nosotros somos administradores, ellos son ministradores, amén, enviados para servicio a favor de quienes serán los herederos de la salvación. ¿Qué es lo que le dijo el ángel a Pedro? Cíñete, átate tu sandalia, cíñete tu manto y sígueme. Y Pedro salió de la cárcel, ¿cierto? Siguiendo pensando que era una visión. Las puertas de la cárcel se abrieron y cuando estaba en la calle se dio cuenta, el ángel desapareció. Amén. Llegó a la casa, ¿cierto?, allá de Juan Marco, donde estaban orando, golpeó la puerta, salió Rode, escuchó que era al lado de Pedro y no la emoción fue a avisar y le dijeron, estáis locas, debe ser su espíritu o su ángel. Hasta que le abrieron a Pedro, ¿cierto? Y todos se gozaron ahí de que Pedro hubiera sido puesto en libertad. Ahí tiene una aparición de un ángel, pero solamente para eso. No, ellos no predican. Amén. Yo creo que quisieran predicar, pero no pueden. ¿Sabe por qué no pueden? Porque ellos no viven nuestra naturaleza. Por eso que Dios tuvo que vivir nuestra naturaleza para poder entender a nosotros. Por lo que padeció, aprendió. ¿Qué tenía que aprender Dios? Eso, nuestra naturaleza. Y eso aprendió. ¿Se pega, no? Porque él no había vivido nuestra naturaleza. Entonces tuvo que ponerse como nosotros y ahí aprendió lo que nosotros vivimos. Por eso que dice que más adelante que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Porque él vivió nuestras necesidades. Si usted dice, chuta, yo lloro, Jesús lloró. Amén. Yo me canso, Jesús se cansó. Sí, Yo tengo sed, Jesús se sintió sed. Amén. Todo lo que usted puede haber pasado, excepto el pecado, lo pasó Cristo. Amén. Amén. Entonces, quedamos raya para la suma, Jesús es mayor que los ángeles. Amén. Y no se diga más. ¿O alguien tiene alguna objeción? ¿Alguien tiene algún texto que me pueda decir? No, está equivocado, pastor. Habla ahora, calle para siempre. Amén. ¿Ah? Gloria al Señor. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea, dice, que nos deslicemos. Es verdad. Atienda lo que usted aprende para que no se deslice, porque el camino de repente se pone resbaladizo. Amén. Pero cuando estamos atendiendo a la palabra de Dios, atender es obedecer. Amén. Poner la atención y obedecer. Interesarse. Entonces decía, Dios bendiga a mi hermana, que está aquí, tan jovencita. Amén. Dios la bendiga con su agüita y está aquí. Es verdad. Porque ella tomó una decisión y ya lleva una semana, ¿cierto?,
y espero que no se vuelva atrás. También verdad. a mi hermano Manuel, que él Amén. está estudiando también la escritura, está interesado ahí aprendiendo, y eso me conmueve, me pone feliz. Amén. ¿Ya? Entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, escuche bien, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, qué cosa? Una salvación tan grande. Esto no es un juego. No estamos jugando a ser evangélicos. Es verdad. ¿Ah? No estamos jugando, hermanos amados, a ser religiosos. Cuidado. Cuidemos la salvación. No la descuidemos. O sea, ¿qué quiero decir aquí? Que la salvación usted la tiene. Dios se la dio la salvación. De momento que Dios le perdonó su pecado, Dios le entregó la salvación en sus manos. Ayer hablamos del hombre de carne y del hombre espíritu. El dominio propio es el freno que nosotros tenemos en la capacidad que Dios ha puesto en nosotros para frenar nuestros deseos. Si nosotros sabemos si vamos o no vamos. Amén. Si a mí me invitan a tomar, yo sé si digo sí o no. Es verdad. Porque yo tengo el freno. O sea, Dios me capacitó de poder, hermano. Amén. Dios capacitó a la iglesia de poder. ¿Para qué? Para elegir lo mejor, lo que te conviene. No, que el Señor sabe que yo soy débil. Sí, pero diga el débil, pues fuerte soy. Ahora, si yo no conozco estas cosas, si yo no sé el Dios que yo sirvo, es peligroso. Es peligroso. Por eso que no solamente debemos saber que Jesús es Dios, o que el nombre de Dios es Jesús. Amén. Eso es muy poco. Debemos conocer el poderío que Dios tiene. Lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Eso es lo que debemos conocer. Y eso nos causa, ¿qué cosa? Seguridad, Amén. convicción, certeza para seguir ¿a quién? Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, por eso yo estoy todos los días en el culto cuando hay culto. Sí. Porque tengo la convicción. Y aunque llueva, truene, si hay culto, yo tengo que estar en el culto porque esto me compete. Amén. Esto es lo que me compete a mí. Esta es mi vida. ¿Y la suya? Porque usted también es bautizado, ¿no? O yo soy el único bautizado. O sea, yo soy el único a que Dios le perdona los pecados. ¿No es cierto? A veces nos justificamos. Y a veces la justificación es válida. Pero a veces no. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te dará por añadidura. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta. Y luego dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada ¿por quiénes? Por los que la oyeron. Lo dije antes. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién anunció primero? Jesús, el Señor. Eso es lo que está diciendo. Él anunció la salvación. Él vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hizo el sacrificio, abrió la puerta para que usted y yo entráramos, y ahora, dice la Escritura, que fue dada por el Señor, y luego confirmada, ¿por quiénes? Por los que lo oyeron, o sea, sus discípulos que fueron apóstoles. Amén. Después ellos predicaron el Evangelio porque fueron ordenados para eso. Y dice, testificando Dios juntamente con ellos, o sea, no los dejó solos, no los mandó solos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ¿por qué el escritor está testificando de esto? Porque recuerde que una vez que Jesús predica el Evangelio, ¿cierto? Muere, hace el sacrificio, resucita, encomienda a ¿quiénes? A sus discípulos. Amén. Y esto es lo que está argumentando. Pero estos discípulos no andaban por las de ellos. Es verdad. Andaban Dios mismo testificando con ellos. ¿Con qué? Con señales, con prodigios, Amén. con milagros, con repartimiento del Espíritu Santo. Y esto lo vio Israel, por eso se lo está escribiendo a ellos. Esto lo vieron ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Sí, Señor. Que Dios testificó con ellos, con los discípulos. ¿Por qué? Ir por todo el mundo y predicar ¿qué cosa? El Evangelio a toda criatura. ¿Desde dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. Eso es Israel. Eso es Israel. ¿Ves?
¿Dónde testificaron primero? En Jerusalén. Luego en Judea. Luego en Samaria. Y Dios se hace un hombre llamado Saulo de Tarso, lo agarró y le dijo, este me sirve, lo evangelizó y le dijo, anda, a los reyes, a los gentiles. ¿Qué hacemos? Y ahí dice, hasta lo último de la tierra. Amén. Pablo recorrió todo el mundo. El mundo entonces, el evangelio fue predicado en todo el mundo. Sí. El mundo de entonces recibió el evangelio. Amén. ¿Por qué cree que venía ese hombre de dónde venía? De la India, el de la reina Candace, que lo bautizó Felipe. Amén. ¿Usted cree que la muerte de Cristo no se supo? Se supo en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Mire que Dios es sabio. Los judíos, para celebrar la Pascua, y esto a mí, yo me cuadro con esto porque podía vivir al otro lado del mundo, pero el día de la Pascua, ellos venían a celebrar la Pascua. Ellos venían. Entonces, como vivían, por ejemplo, habían judíos que vivían en diferentes partes del mundo. ¿Cuándo murió Cristo? ¿No murió para la Pascua? Murió antes de Pascua. O sea, todos esos judíos que vinieron a celebrar la Pascua se enteraron de lo que ocurrió. Amén. Entonces, cuando llegaron a las naciones, ¿qué contaron? Cuando usted ve un choque por ahí, ¿qué es lo que dice? Si llegaron a la casa no lo cuenta. Eso sucedió. Entonces ellos contaron lo del sacrificio de Cristo. ¿Ya? Entonces no era un lugar, o sea, no era una cosa que nadie la supiera. ¿Mm? Vamos a ir combinando ya. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visite. Voy a volver un poquito para que entendamos. Yo dije delante que los ángeles no predican. ¿A quién le dio la facultad Dios de predicar? Al hombre. Pues dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. No le dio la orden a los ángeles que predicasen, a los que venían. Si no, dice, pero alguien testificó en cierto lugar, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas que sean sujetas. ¿A quién? Al hombre. ¿Amén? ¿Que está representado por quién? ¿Quién nos representa a nosotros? Eso. Jesús es nuestro representante. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Fíjese, hermanos amados, que es totalmente contraproducente la coronación que se provoca en los hombres y en Jesús. Al hombre lo corona cuando está vivo, le dan el galardón porque ganó algo, ¿cierto? Lo felicitan. Pero aquí Cristo murió y fue coronado. Fue coronado, dice. Porque vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado ¿de qué? De gloria y de honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿por quién? Por usted y por todos. La pregunta es, ¿Cristo tenía que morir? Pero si veamos la condición pecaminosa, la condición nuestra. ¿Cristo debería haber muerto? No. No. Porque la paga del pecado es. Y Jesús no pecó. Es verdad. O sea, en esa condición, si lo miramos en la estatura humana, Cristo no debería haber muerto. Amén. Pero Cristo nació para morir, para gustar la muerte por usted y por mí. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿qué pensamos en nuestra? ¿Qué se nos pasa por nuestra mente? ¿Hay gratitud o no hay gratitud? Yo diría que muy poco.
Porque si meditamos en profundidad solamente esto, para que gustase la muerte por nosotros, y yo le voy a decir una cosa, hermanos, para que ustedes despierten un poquito. Le hace el Salmo 22, se lo doy como tarea. Amén. Y le hace el capítulo 53 de Isaías, pero léalo 1, 2, 10 veces. Pero léalo. Con esto voy concluyendo. Voy a terminar porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. Es como algo contraproducente porque, por ejemplo, Isaías 53 dice, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo. O sea, Jesús siendo justo, esa justicia más encima le cargó. O usted al que se porta bien le pega, si un hijo se porta bien, ¿le pega? No lo castiga, le da un premio. Pero Jesús se portó bien y dio. ¿Y por qué? Por culpa suya y la mía. Sí, por culpa nuestra. Ahora, si usted ve el relato bíblico de la crucifixión, se va a dar cuenta que, no me acuerdo si uno o dos escritores dicen, desde la hora sexta a la hora nona hubo tinieblas. Porque a veces leemos y pasamos en caballo y pasamos y no meditamos. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Entonces usted vaya al Salmo 22. Amén. Si quiere saber lo que pasó ahí, vayas al Salmo 22. David, ya siendo profeta, profetiza lo que Cristo iba a vivir en la cruz. Porque cuando está hablando hasta la muerte y muerte de cruz, no solamente se está refiriendo a la muerte física, sino que se está refiriendo a la pasada por el infierno. Amén. Y pasó por ahí, claro. Gustó la muerte por nosotros. Para que usted sepa, no es solo la muerte física que usted ve de afuera. Por eso que le digo, le hace el Salmo 22 y le hace Isaías 53 para que le tome asunto a esto. Amén. Para que le tome el tamaño, la dimensión que tiene su salvación y empieza a despertar. Amén. Y que la iglesia empieza a despertar, porque a veces estamos, hermanos, somos religiosos y nada nos conmueve, pero nos ponemos delante del televisor y hay una teleserie, lloramos a mares. Vaya. Pero cuando hablamos del sacrificio de Cristo no nos mueve nada. Parecemos una roca, un témpano de hielo. Aleluya. Por eso que es importante leer la Escritura. Por eso que es importante que en la iglesia se vuelva a predicar sobre el sacrificio de Cristo. Lo que significó usted para el Señor. Lo que costó usted para el Señor. Pero hoy día es todo prosperidad. Hoy día todo es happy. Pero no valorizamos lo que costó su salvación y mi salvación. Por eso que el escritor de Hebreo habla de una salvación tan grande, hermano amado. Nosotros fuimos librados de la condenación eterna. Si usted se muere hoy, usted va a dormir y va a despertar en la gloria. Pero el que se muere sin Cristo va a resucitar en la condenación. Es poca cosa. Estamos hablando de eternidad, de algo que no termina, de algo que no se acaba. Si usted a veces siente un dolor de muela y pasa 3 horas con el dolor de muela incesante, ¿cómo es el dolor? Terrible. Y lo único que quiere es sacarse la muela. Pero en la eternidad, sin Cristo, hermanos amados, ya no va a haber esperanza porque ni Dios lo va a poder sacar de ahí. Porque usted tomó una decisión. Amén. Amén. Y Dios va a respetar su decisión. Usted decidió ser un incrédulo y Dios lo va a dejar como incrédulo. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura, profundizar lo que este libro dice, hermanos amados, y dejarse de jarana. Hoy día las iglesias son puras jaranas. No hemos considerado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y por eso cuando queremos, cuando podemos, y si me sobra tiempo, así somos. ¿Y sabe lo que buscamos? Saciar nuestra carne solamente. Voy terminando. Por eso espero que lea Isaías 53. Y espero que lea el Salmo 22. Amén. Para que tomemos conciencia de lo que significa la salvación de su alma y de mi alma. Porque el que santifica y los que son santificados
de uno son todos. Por lo cual, fíjese, mire qué maravilloso, hermano. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios no se avergüenza de llamarle a usted hermano. Amén. Por lo cual diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. El que amó más lo terrenal. Amén. Así que, dice el escritor, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, porque ningún hombre podía destruir al diablo. Ningún hombre podía quitarle al diablo lo que el diablo le había quitado a Adán. De verdad. Porque se lo ganó, según él, en buena lid, pero con engaño, con mentira. Pero vino el perfecto. Gloria. Vino Cristo. Gloria. Amén. Y en la cruz le arrebató todo al diablo, dice el libro de Efesios. Amén. Por eso que usted tenga más miedo a Dios que al diablo. Es verdad, sí, Señor. Porque el diablo es un pobre diablo. Aleluya. ¿Sí? Ya es Efesios lo que usted es, lo que usted tiene. Luego dice, y librar, ¿a quiénes? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Fíjese, Dios no fue a los ángeles que se rebelaron con el diablo, no fue a buscarlo y a traerlo, a convencerlo, no, los dejó ir. Amén. Sino dice que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Amén. Sí, Señor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, a todos los que son tentados. Amén. Sí, Señor. Hasta aquí vamos a llegar. Gloria. ¿Amén? Después vamos a seguir con los otros capítulos. Pero con esto yo creo que quedamos, hermanos amados, estupefactos. Amén. Debemos meditar lo que significó la salvación, hermanos amados. Amén. El valor que tuvo la salvación, que el mismo Dios tuvo que venir a ejecutar la obra porque no había hombre en esta tierra. Dice el libro de Romanos que Dios miró desde los cielos para ver si había uno que buscara a Dios. No había ninguno. Todos se desviaron, hermanos amados. Todos. No algunos, dice, todos. Y usted dirá, y el justo Lot, y el justo Job, y el justo Noé. Es que ellos eran justos en la estatura del hombre, ¿no? Pero no la justicia que Dios demandaba. Amén. El único que cumple la justicia que Dios demandó fue Cristo. Amén. Porque Él fue perfecto en todo. Amén. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Amén. Póngase en pie. Dios le bendiga. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor para retirarnos. Amén. A nuestros hogares. Amén. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu teicaramase, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por en esta hora hablar a nuestras vidas y por hacernos entender lo maravilloso, lo grande, lo perfecto que fue su sacrificio, Señor, hecho ahí en el Calvario de la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no hay cómo, aleluya, responder, Señor, a tan gran beneficio, Señor, que hemos obtenido, siendo unos viles pecadores, siendo una llaga podrida de la mollera hasta la planta de los pies. Pero ahí a usted le plació, Padre del cielo y de la tierra, salvarnos. A usted le plació escogernos. A usted le plació traernos, Señor, al reino. Aleluya, al reino eterno. Sacarnos de las tinieblas para traernos, Padre celestial, a este reino de poder y de gloria. Gracias por mirar nuestra bajeza.
Señor, nos sentimos tal vez como María, cuando en su expresión agradecía y decía: engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Señor, así también engrandece usted nuestra vida. Usted nos hace grandes, Señor, porque miró nuestra bajeza, miró nuestra condición pecaminosa, la cual, Señor amado, nos llevaba a la condenación eterna. Pero usted tuvo piedad, pero usted tuvo misericordia, pero usted tuvo bondad, Señor, para con nosotros, y nos permitió salir, Señor, aleluya, de la oscuridad, nos permitió escapar de la muerte, y hoy día tenemos la esperanza en nuestros corazones, la esperanza de vida, la esperanza de paz, la esperanza bienaventurada, y esa manifestación gloriosa, Señor, que un día ha de ser, Señor, cuando seamos transformados, cuando seamos, aleluya, creados nuevamente a su imagen, a su semejanza. Gracias, Padre del cielo y la tierra. Gracias por darnos este beneficio, Señor amado, el cual no merecemos. No, Señor amado. Volvemos a decir, como dijo el ladrón de la cruz: a la verdad nosotros padecemos justamente, pero este no ha hecho ningún mal. Señor, ciertamente nosotros pecamos, ciertamente nosotros fallamos, ciertamente nosotros, Señor amado, somos los culpables, pero usted es inocente, Señor amado. Pero gracias por pasar por alto nuestra injusticia, habiendo pagado usted el pecado de nuestra maldad. Gracias, Señor. No tenemos cómo agradecerte. No tenemos, aunque vivamos años y años, Señor, nunca, aleluya, podremos pagarte tal beneficio, Señor amado, porque nuestra vida, como dice el salmista, estaba al borde del Seol. Nuestra vida, Señor, aleluya, no tenía esperanza, pero usted nos dio la esperanza. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que tú nos das. Señor, ahora al retirarnos a nuestros hogares, queremos ir meditando esta tu palabra, la de hoy. Queremos ir pensando, queremos meditar en profundidad, Señor, ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo con lo que usted nos entregó? Lo que a usted le costó tanto, aleluya, aleluya, derramar su sangre, ser abofeteado, ser humillado, ser pisoteado. Señor, permítanos meditar, Señor. Ciertamente, aleluya, tal vez hemos sido ingratos, hemos pecado, Señor, al no tomar en cuenta este sacrificio, al no tomar en cuenta la magnitud de tu salvación hacia nosotros, y lo hemos comportado deslealmente, Señor. Pero ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a considerar, aleluya, nuestra vida nueva. Gracias te damos en esta noche, y bendice a tu pueblo, para que tu pueblo vuelva a sus hogares en paz en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, Iglesia de Dios, reciba la bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor.